Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast del CEFI. Mi nombre es Saúl Herrera Águila. El presente podcast tiene como objetivo comentar el documento Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe, que para el año 2021 se titula En busca de una recuperación resiliente y sostenible. Nos vamos a referir al primer capítulo, cuyo título es El comercio mundial y regional se recupera en medio de una elevada incertidumbre. Y precisamente el documento aborda cómo se han presentado los cambios en el comercio mundial a raíz de la pandemia, sobre todo considerando dos puntos de referencia: el segundo semestre del año 2020 y los primeros meses del año 2021. El trabajo especifica que hay una recuperación de la caída en los niveles de comercio que tienen obviamente afectación a partir de los capítulos de la crisis de la COVID. Sin embargo, esta afectación ya tenía precedente, por lo menos desde el año 2019, cuando se experimentó una disminución en el nivel de comercio derivado de diversos factores, por ejemplo, la guerra comercial entre China y Estados Unidos y otros elementos que hicieron más vulnerable el flujo de bienes y servicios a lo largo del mundo. Hay una serie de planteamientos importantes en el documento, sobre todo la búsqueda de mecanismos de solución para contrarrestar la situación que ha profundizado la pandemia, la situación de disminución del comercio a nivel mundial, y el replanteamiento de una estrategia a nivel regional, sobre todo por los efectos que tienen los choques en el comercio de bienes y servicios y en los flujos de capital en los países de la región. El estudio señala que a pesar del paro económico derivado de la pandemia, la contracción del comercio se ubicó en menos 5.3%. Esto es un nivel por debajo de la caída provocada por la gran recesión de 2009, que fue de menos 12.6%. A pesar de este descenso y luego de la reactivación económica para 2021, entre los meses de enero a agosto, el crecimiento fue vigoroso a una tasa del 12.8%. Ello gracias a los programas de impulso económico y al proceso de vacunación. Sin embargo, la recuperación no es homogénea, pues mientras países como China han alcanzado niveles similares a los que preexistentes antes de 2020, Estados Unidos, Japón y Europa siguen luchando por superar la fase crítica. Otros efectos también se pueden ubicar en el errático comportamiento del comercio, y esto es que el comercio está condicionado a los efectos que provocan los estímulos fiscales sobre la demanda y también a los reacomodos en las cadenas de valor que están provocando una interrupción del movimiento de suministros. Por ejemplo, el caso de los chips para la industria automotriz, o bien, en el caso del comercio de servicios, los problemas de movimientos y de fletes que han provocado una congestión en el transporte marítimo. Si nos vamos a la cuestión regional, el caso de sectores y regiones también son diferenciados. Por ejemplo, hay una mayor demanda por materias primas y energéticos en regiones como China o como Europa y Estados Unidos, y esto permite que los países proveedores que se ubican en América Latina o en África estén alcanzando ya crecimientos altos en sus procesos de exportación. Sin embargo, aún se padece una interrupción de flujos de comercio entre grandes potencias. Por ejemplo, el comercio entre China y Estados Unidos sigue estancado. El comercio entre China y Europa también tiene procesos de reajuste, y los efectos que se tienen a través de, los movimientos de valor y de precios dan cuenta de un desencadenamiento de inflación dentro de estos procesos de suministro a lo largo del mundo. En general, la expansión de la demanda de materias primas ha llevado a un proceso de incremento en precios. Por ejemplo, los productos con mayores aumentos en valor de importaciones, que a su vez se traducen en precios
los productos finales fueron los minerales de hierro, cuyo valor se incrementó en 100%, el cobre 58%, el gas natural 56% y el petróleo 56%. En el caso de las manufacturas, los reactivos de diagnóstico que están relacionados principalmente a la industria químico-farmacéutica se incrementaron en valor en 81%, la maquinaria de producción de semiconductores 49% y los circuitos integrados al inicio. Hay efectos que se sienten tanto en el comercio de mercancías como en el comercio de servicios a partir de la crisis de la COVID-19. En el caso de los servicios, el estudio hace énfasis en explicar por qué se da el proceso de crisis de contenedores. Y esto se explica básicamente porque a raíz de del cierre de la economía, de las economías, del paro económico, los movimientos de mercancías en puertos disminuyeron. Obviamente, esto afectó al movimiento de contenedores dentro de los puertos y también hubo un aumento en el tiempo de revisión por las prácticas sanitarias, por las revisiones que se hicieron en cada uno de los puertos de entrada. Esto afectó al flujo de contenedores. De hecho, el flujo de contenedores tuvo una caída de 10.3% anual durante el periodo entre enero y agosto de 2020 y esta caída fue generalizada en todo el mundo. En el caso de México, la caída fue de menos 9.8% y en otras áreas en América Latina importantes, por ejemplo, en Panamá, que ya sabemos que el movimiento de mercancías es importante en esa región, la caída fue de 15.7%. Entonces, la crisis de contenedores se agudizó con el problema de la recuperación económica porque, si bien durante la pandemia había una disminución de comercio, había un aumento en el tiempo de revisión y también una interrupción en el flujo de estos elementos. Entonces, los contenedores tuvieron un menor movimiento que cuando se recuperó la demanda impidió un suministro adecuado de los fletes a nivel mundial. Es decir, después de que 2020 había experimentado una caída, la recuperación de comercio en el 2021 afectó a la logística, a los fletes, a grado de que existe actualmente una escasez de contenedores, sobre todo de los contenedores de alta capacidad. El estudio menciona que hay un aumento en la demanda de contenedores de alta capacidad, en el caso particular de los contenedores que tienen una capacidad de 40 pies cúbicos, cuyo crecimiento por demanda llegó hasta 240% durante 2021. Este aumento en la demanda por contenedores también afecta al costo de los fletes y este costo se quintuplicó, 506% durante el periodo en cuestión. Esto de acuerdo al índice Baltic Dry, que toma como referencia el estudio. Continuando con el sector servicios, el estudio menciona que la recuperación en este ramo es menos pronunciada que el caso de la recuperación del comercio de mercancías. Y esto es porque, si bien nos hemos referido al caso del transporte y de cómo van aumentando los movimientos en el transporte de mercancías, el sector servicios, el comercio de servicios tiene otras áreas que no se han logrado recuperar. El caso en particular del turismo, y es que, según el estudio, el turismo tuvo una contracción de 74%, menos 74% en 2020, y para 2021, entre enero y julio, la contracción alcanzaba el 80%. Es decir, no solamente no se recuperó, sino que se profundizó la crisis. Y es, una relación directa con las olas que experimentamos de las variables que han azotado a las zonas turísticas y a todo el mundo en general. Y para 2022 la situación no se ve diferente porque la variable Omicron seguramente tendrá efectos sobre el movimiento de personas, los viajes, las entradas de viajeros a los destinos turísticos. Entonces, el sector de servicios tiene una situación muy, muy distinta al caso de las mercancías. Las condiciones que permiten la recuperación todavía no están vigentes. Hasta aquí el comentario del día de hoy.
La próxima emisión, el profesor Saúl continuará con la revisión del documento Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe de la CEPAL. Les agradecemos sus sugerencias, comentarios y preguntas al correo que dejamos en la descripción del video. También a través del correo podemos continuar con la discusión del tema si les interesa. Saludos y hasta la próxima.